sobre el tema de la corrupción, la confianza y la desconfianza de la población hacia los políticos, habida cuenta de todo este tema de Odebrecht, todo este tema de las declaraciones de Jorge Barata que involucra a los principales líderes políticos y partidos políticos como instituciones en el país. Estamos con Joseph Dager, analista político, director de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, quien está aquí con nosotros en nuestra mesa de conducción. ¿Cómo estás, Joseph? Bienvenido a Capital. Muchas gracias, Roberto. Un gusto estar aquí. Coméntame, por favor, el tema de la corrupción. ¿Qué tanto la población? Yo creo que más desconfía que confía. Pero ¿por qué ha caído o por qué? ¿Cuáles son los motivos principales desde tu punto de vista, de tu experiencia, desde tu óptica, por el cual la población desconfía tanto de la clase política? Porque esto no es nuevo, no es de ahora y es de hace muchísimo tiempo. Sí, ciertamente esto no es nuevo, esto es histórico, digamos, si pensamos en la historia más reciente, para no irnos muy atrás, pero si pensamos en la historia más reciente, podríamos decir que desde los años 90 venimos con este problema de la corrupción y no solamente, por supuesto, desde los años 90. Entonces, claro, cuando la población ve que todos los, entre comillas, políticos son corruptos, están metidos en corrupción, evidentemente que el desánimo y el desaliento es tremendo, ¿no? Pero incluso históricamente, cuando los historiadores se han puesto a estudiar este problema a lo largo de la historia republicana del Perú, hay algunas cifras que indican que solo en corrupción hemos perdido más o menos un 4% de la posibilidad de crecer, ¿no es cierto? Es decir, para llegar a ser un país desarrollado, deberíamos crecer durante un buen número de años, más o menos entre el 7 y el 8%, ¿no es cierto? Bueno, la mitad de eso, o más de la mitad, se ha perdido por cuestiones de corrupción a lo largo de toda nuestra historia republicana. Frente a eso, evidentemente, la población siente un desánimo, una desconfianza. Si pensamos, por ejemplo, en los presidentes o expresidentes regionales, ¿no? Ahora llamados gobernadores regionales, habría que preguntarse cuál no está metido en algún sitio. ¿Quién no está? Más bien, en vez de preguntar quién está, no, ¿quién no está? ¿No? Y esto, bueno, tiene pues una serie de razones, una serie de causas que lo explican. Si vemos lo más reciente, probablemente tenga que ver con una normativa que es laxa en algunas cuestiones y que no llega a, digamos, castigar cuando debe hacerlo correctamente, ¿no? El poder corrompe. El poder corrompe, sin lugar a dudas, cuando, más aún, repito, si no tenemos una normativa que nos ayude en ese sentido. ¿Y por qué caemos? ¿O por qué caen? Yo creo que por varias razones, pero yo quisiera tocar una que de pronto no es muy popular, digamos, pero yo creo que es por la falta de partidos políticos. Es decir, usualmente hemos criticado a los políticos, criticamos a los políticos desde los 90, venimos criticando a los políticos tradicionales, a los partidos políticos tradicionales, pero cuando nosotros nos ponemos a analizar, vemos que políticos, o sea, la gran mayoría que ha caído en esta corrupción son políticos que han empezado tarde la política, digamos, no han tenido, no ha sido su carrera la política, ¿no? Entonces yo creo que el no tener partidos políticos consolidados, partidos políticos con escuela, en donde quienes puedan ejercer un cargo tengan que haber pasado por diversas etapas. Es decir, que sea su chamba, que sea su trabajo. Que sea una escuela, que sea una escuela, una institución con todos sus reglamentos. Entonces, claro, eso no quiere decir que no va a haber corrupción. También hemos visto algunos políticos que han caído en ello, pero yo creo que el no haberlo, el llegar al poder como un paréntesis en nuestra vida, puede facilitar el caer en ello, ¿no? Pero ahora el tema pues de la corrupción ha llegado pues a avisos escandalosos, bueno, expresidentes de las repúblicas metidos
investigado por estos casos. Los últimos presidentes de la República están investigados. Uno está con prisión preventiva. Correcto. Entonces, correcto. las cosas no están yendo bien desde ese punto de vista y coincido contigo con el tema de la institución, los partidos políticos. Está muy venido a menos esto. O sea, ¿qué tenemos que hacer o qué tendrían que hacer los partidos políticos para que sean verdaderamente instituciones políticas y poco a poco con el trabajo pues poder desterrar la corrupción desde el cimiento que es los partidos? Ciertamente, ¿no? Y que estos partidos sean instituciones y que estos partidos sean escuelas y que estos partidos realmente tengan militantes, ¿no? No esta recolección de firmas que no sean se clubes hace, de amigos, ¿no? efectivamente, por ahí que se tenemos hace que cada partir. sin lugar a dudas, ¿no? Okay. Sin lugar a dudas, es decir, que los políticos sea una carrera más, sea una chamba más, es decir, a lo que nos dedicamos. Yo soy profesor universitario, los profesores universitarios empezamos como asistentes de docencia y vamos ascendiendo y vamos llegando a cargos, etcétera. Esa es nuestra vida, entonces no nos podemos portar mal allí porque si no nos quedamos sin chamba. Ajá. Ok, nos vamos a ir a la pausa comercial, 7 de la noche con 16 minutos y vamos a retornar para seguir conversando con Joseph Dagher, analista político, director de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La falta de partidos políticos que son ahora pues clubes de amigos, ¿no? Que se reúnen a tomar el té para postular a la presidencia o a cargos públicos y después desaparecen. 7:16, seguimos, estamos en Capital, tu opinión importa. 7 de la noche con 18 minutos. Seguimos conversando con Joseph Dagher, analista político, director de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, sobre la corrupción a raíz de este análisis de la consultora Laboratorio de Comunicaciones Conlab, que tomó como base los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática, del INEI, para el periodo de enero-septiembre de 2017. El 48,9% de los peruanos considera que la corrupción fue durante el año pasado, el 2017, el mayor problema del país después de la delincuencia, la pobreza, la falta de seguridad. Los departamentos donde existe una mayor percepción de la corrupción son Cusco con 63,4%, Lima con 60,9%, Pasco 56,9%, el Callao 54,7%, San Martín 54,4% y Tacna 54,3%. Con Joseph Dagher justamente estábamos conversando en el bloque anterior y habíamos concluido en la falta de institucionalización de los partidos políticos. No hay, ¿no? Se juntan simplemente para elecciones y después cada uno por su lado. El poder corrompe, está comprobado hasta científicamente. Pero para poder lograr esta institucionalización de los partidos políticos se requieren líderes, ¿no? Para comandar precisamente esta tarea. ¿Es verdad, mi querido Joseph? Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, Roberto. Yo creo que la función del liderazgo es fundamental en los partidos políticos, pero yo diría que es fundamental en nuestro país ahora mismo. ¿Puede ser una alternativa o lo ves también fuera de foco? Yo creo que el gobierno... ¿O el presidente es el que tiene que ejercer? Yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad de utilizar la crisis en la que estamos. Como toda crisis, es una oportunidad. Y el gobierno puede utilizar esta crisis como una oportunidad de unión, porque ¿quién no está en contra de la corrupción? Es decir, no creo que... Porque la corrupción nos afecta a todos. La corrupción significa, como decíamos al principio, que hay una serie de recursos que se podrían destinar para una serie de cuestiones, no se destinan. Yo quisiera recordar lo que pasó al final del Fujimorato. Ese gobierno absolutamente corrupto. Fíjate, lo que estamos viendo ahora es una empresa, ¿no?, con muchas relaciones, un pulpo que va haciendo caer en la corrupción a una serie de funcionarios. Con el Fujimorato, la cosa era que el propio Estado corrompía a los demás, ¿no? No se dejaba corromper.
Ahora vemos a funcionarios públicos, ahora, a un Estado que se deja corromper hasta con cierto gusto, ¿no? Pero en la época del Fujimorato la cosa yo creo que era hasta un poco peor porque era el Estado quien salía a corromper, ¿no? Y sin embargo, logramos frenar el fenómeno. Sin embargo, tuvimos un gobierno de transición que hizo logros importantes. Terminaron en la cárcel una serie de funcionarios, algo absolutamente inédito en la historia del Perú. Y precisamente lo que acabó con ese régimen fue el poder presenciar en un video un acto de corrupción, ¿no? Entonces nuestra historia también tiene momentos positivos en donde nos muestra que una crisis terrible como fue aquella fue utilizada también como una oportunidad para salir. Yo creo que esta crisis que ahora estamos viviendo debe ser utilizada como una oportunidad para de pronto dejar atrás una clase política que no está dando la talla, ni en el gobierno, ni en la oposición, y comenzar a buscar alternativas dentro, por supuesto, del sistema que nos permitan enfrentar esta lacra que si no, nos va a comer. ¿Y lo tiene que liderar el presidente? Yo creo que el presidente tiene la oportunidad de hacerlo. Okay. Ojalá que se atreva, ojalá que pueda y ojalá que la debilidad de su gobierno se lo permita. Pero insisto, esto puede ser una oportunidad para dar la vuelta. Tolera este tipo de cuestiones. Por eso yo quería tratar o mencionar, como mencioné, lo del gobierno de transición del presidente Paniagua, que fue un momento en el que nos pusimos de acuerdo, políticos y sociedad civil, porque ya no podíamos caer más y teníamos que salir. Yo creo que este momento es un momento de oportunidad también, es una crisis que nos puede dar esa oportunidad. Es verdad que lo que dice Barat es terrible, ¿no? Porque sí, claro, están comprendidos todos. Ahora, es verdad que lo último que ha declarado cuando habla de los aportes a las campañas, en principio no es delito, ¿no? Eso tal vez debería serlo, pero digamos en nuestro ordenamiento legal no es delito. También tendríamos que ponernos a pensar por qué en el Congreso, después de todas estas evidencias, no estamos legislando sobre ese tipo de cosas. Hemos hecho algunos avances, por ejemplo, la muerte civil para el funcionario, ¿no es cierto? Aquel que ha sido condenado por corrupción ya no más va a poder estar en el Estado. Eso viene a posteriori. Yo creo que eso es un gran avance, pero también tenemos que pensar en la prevención, en todos los niveles, ¿no? Y sin lugar a dudas hay que formar y educar en valores para poder combatir la corrupción, y esto se empieza desde la escuela, pero por supuesto que no acaba allí, ¿no es cierto? Acaba en la universidad y en los posgrados, porque la corrupción es algo que tenemos que asumir que nos afecta a todos, ¿no? Y mientras, digamos, esa educación llegue a menos personas, ahí tenemos menos armas para poder combatir la corrupción. Fíjate lo que acaba de pasar, por ejemplo, con esta institución SUNEDU, ¿no? Nombraron a una superintendente que estaba cuestionada por un acto de corrupción, porque en la vida académica plagiar, es decir, apropiarse de las ideas de otra persona, es un robo, es un acto de corrupción. Entonces el gobierno no puede permitirse ese tipo de errores, ¿no? O la reducción significativa que ha tenido este importante programa del Estado peruano, que era Beca 18, con el cual se daba un acceso a la educación superior a chicos talentosos pero de escasos recursos. Se ha reducido enormemente. ¿Por qué reducir el acceso a la educación superior de estos chicos cuando esa es otra arma para combatir uno de estos terribles males que tenemos en el país? Yo quiero incidir en el tema de Fernando, porque él dice, pues, a la gente no le interesa los problemas del país. Y te traslado esa misma pregunta a ti. ¿A la gente le interesan los problemas del país? Porque si le interesa, si hablamos del comportamiento de la población frente a la corrupción, caray, le interesa muy poco.
Mira, yo creo que puede ser que hay un porcentaje al que no le interese mucho, pero también puede ser que los políticos, que los líderes de opinión, que los profesores, no estemos cumpliendo nuestro papel, que es también hacer interesar a la población. Siempre es muy fácil decir, a ti no es el que te interesa, resuelve tú. Tú eres el gobierno, ya tú sabrás cómo lo haces. Pero yo creo que es también de parte de cada uno de nosotros que tenemos que hacer eso. No podemos, si nos pasamos una luz roja, no podemos darle al policía algo. Es lo más sencillo. Así de sencillo. Es lo más simple de la vida. Si estamos en una cola, no podemos pues pagarle al que está primero, ¿no? Para poder meternos y estar por delante de esa persona. Así es, y si a mi hijo lo desaprueban en el colegio, no le puedo dar un regalito al profesor para ver si lo aprueba. No puede ser. Hay que comenzar desde abajo. Desde abajo y es sencillo y todos los conocemos. No hay ningún secreto para nadie. Todos los conocemos. ¿Podremos vencer a la corrupción o estamos condenados a convivir con ella? Yo creo que algún grado de corrupción probablemente siempre habrá, no solamente en el Perú, sino en cualquier organización política, en cualquier país, algún grado de corrupción siempre habrá. Pero yo creo que definitivamente no podemos existir como país, como nación, como Estado, si tenemos estos niveles, por lo menos en la percepción de corrupción que ahora tenemos. Y creo que sí hay, como lo decíamos hace un momento, hay una responsabilidad desde el Estado de educar, pero también, como nos acaban de decir, una responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? En las pequeñas cosas, si sabemos que hay corrupción, pues tenemos que denunciar. Si sabemos que hay corrupción, tenemos que actuar, y muchas veces podemos censurar simplemente con nuestro voto o con nuestro no voto, ¿no? Ahí la sociedad civil tiene que empoderarse. Yo guardo la esperanza, repito, de que esta crisis terrible por la que estamos viviendo, donde, repito, casi todos han caído, si no todos, nos haga comprender como sociedad lo que varios de nuestros participantes han dicho, que la corrupción nos afecta no solamente por Odebrecht, sino nos afecta en el día a día. Claro, a lo todos más sencillo. Y cada uno de nosotros. Bueno, para una respuesta corta, Joseph, por favor, ¿cómo la clase política, qué cosa tendría que hacer la clase política para que a la población le interese la política, se inmiscuya y a través de la población también comenzar a hacer las grandes transformaciones que se necesitan en los partidos políticos? Bueno, se hablaba de los militantes, por ejemplo, un amigo oyente hablaba de los militantes. Es una pregunta difícil. Para contestarla corto, yo diría que dar el ejemplo, lo cual es un poco difícil ahora. Bastante, ¿no es cierto? Complicado, ¿no? La clase política tiene que comenzar a dar el ejemplo a sus militantes. Hay que cambiar los cuadros. Tenemos que empezar por los militantes y tenemos que empezar por y terminar, digamos, con la población en general. Debemos saber que la política es una profesión, que la política es una vocación, que la política supone entregarse a una labor que, claro, que es una labor de servicio, sin duda, pero que también es una profesión, es decir, que es legítimo dedicarse a la política. Ahora, la gente que se dedica a la política, uno la mira como, uy, sí, no, tiene algún chanchullo. Bueno, tiene, eso está muy mal, es entendible ese sentimiento, y por eso yo decía, yo creo que esta clase política que ahorita conocemos probablemente va a ir desapareciendo y tiene que surgir una nueva clase política. ¿Lo ves en el corto plazo? Yo creo que quizás no mañana ni pasado, pero sí tiene que comenzar a surgir una nueva clase política que no esté manchada con estos escándalos. Ok, ha sido Joseph Dayer, analista político, director de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Gracias, Joseph, por tu presencia aquí en Capital. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.